Hola. Hoy, arrancamos con una noticia que, la verdad, sorprende mucho. El autobús de un equipo de fútbol, y no uno cualquiera, Millonarios de Bogotá, atacado. Pero lo más llamativo es que los atacantes no eran, parece ser, hinchas rivales. Exacto. Sino presuntamente sus propios seguidores. Eso es lo que choca de verdad. Uf, Nos vamos a centrar hoy en eso, en un incidente que ocurrió en Bogotá el 23 de agosto de 2025, justo además antes de un partido clave. sí, contra el Junior de Barranquilla, si no me equivoco. Ese mismo. Un momento delicado, desde luego. Y para analizar esto, para entender qué pasó, nos basamos en crónicas deportivas de medios colombianos, ¿verdad? Hablamos de Fútbol Red, Antena 2. Sí, de RCN Radio, y ambos citan bastante a un periodista, Alexis Rodríguez, que parece que fue quien dio la información inicial más detallada. Vale, pues nuestra idea hoy es esa, ver qué pasó exactamente, por qué contexto había y qué consecuencias tuvo, siempre fijándonos en lo que dicen estas fuentes. Vamos a desgranarlo un poco. Perfecto. Pues, a ver, para entender el ataque al autobús, yo creo que es clave pintar primero el cuadro general del club, cómo estaba Millonarios. Pues fatal, ¿no? Por lo que he leído. Fatal es poco, diría yo. Las fuentes hablan, literalmente, de crisis deportiva. Es que Millonarios, un histórico, un gigante de Colombia, iba último. Colista total en la Liga Betplay 2025-2. Buf, último. El farolillo rojo, como decimos aquí. ¿Eso para un club grande? Es un golpe durísimo. Multiplica la presión, el descontento. Claro. Y esto ya había tenido consecuencias antes del ataque al bus, ¿no? Porque el entrenador había cambiado hace poco. Justo. David González, que había empezado la temporada, pues dejó el cargo poco antes. Y las fuentes que tenemos, estos medios colombianos, relacionan su salida no solo con los resultados, que eran malos, obviamente. Sino con protestas de la gente, ¿verdad? Exacto. Mencionan que ya en el partido anterior, contra Unión Magdalena, hubo lío, gritos, pancartas. Parece que el ambiente ya estaba, digamos, bastante caliente. O sea que la salida del míster no fue una solución mágica, sino más bien el resultado de esa tensión que ya existía. Eso parece indicar. Y encima el relevo no fue inmediato, había un vacío ahí, ¿no? Precisamente. A ver, ya se había anunciado que llegaba Hernán Torres, un técnico con nombre, conocido allí, pero no para ese partido. Ah, vale. Para ese partido contra Junior, el que se sentó en el banquillo fue Carlos Giraldo, que era el segundo de González, el que se acababa de ir. O sea, un interino. Un parche temporal, vamos. Claro. Y eso, aunque pase a veces en fútbol, pues en un momento así de crisis total, seguramente no ayudaba a dar una sensación de estabilidad. Más bien lo contrario. Vale, entiendo. Entonces el panorama es equipo histórico hundido en la tabla, entrenador que se va por malos resultados y protestas, un técnico interino para un partido importante y una afición, pues muy frustrada. Ese es el cóctel. Un cóctel bastante explosivo, la verdad. Y con ese telón de fondo, vamos al lío. El ataque al autobús. ¿Qué cuentan exactamente las fuentes? ¿Cómo fue? Pues la información que recogen Fútbol Red y Antena 2 y que atribuyen, como decíamos, al periodista Alexis Rodríguez, es que el autobús que llevaba al equipo al estadio, al Campín, fue atacado. ¿Y cómo? ¿Qué le hicieron? El método principal, lo que más destacan, fue el lanzamiento de huevos. Huevos. Ya, un clásico de la protesta futbolera, ¿no? Con esa carga de humillación, de desprecio. Sí, tiene mucho de simbólico. Pero ojo, porque en el tuit original de Rodríguez, el que citan estos medios, se mencionaba algo más. ¿Ah, sí? ¿Qué más? Decía huevos y algunas piedras. Ah, bueno, algunas piedras. No es lo mismo que una lluvia de piedras. Pero Claro, pero ya no son solo huevos. Indica que igual hubo algún objeto más contundente, aunque fueran pocos. Le da un matiz un poco más grave, ¿no? sí, un punto más de agresividad. Pero lo que sigue descuadrando un poco es la autoría. Insisten en que fueron presuntamente hinchas de Millonarios. Eso es lo que recogen las fuentes, sí. Y eso es lo que hace que la noticia sea tan particular. Que tu propia gente, los que se supone que te apoyan, te reciban así. Es una forma de protesta extrema, dirigida directamente a los jugadores, al cuerpo técnico. Claro. Atacar el autobús es como atacar al equipo en movimiento. Es un símbolo muy fuerte. ¿Y se sabe dónde fue exactamente? ¿A veces el sitio dice algo?
Sí, en eso son bastante concretas las crónicas. Dicen que fue en la calle 30 de Bogotá. Vale. Y especifican que el autobús iba en sentido norte-sur, camino del Estadio El Campín, que está en Teusaquillo. Es una calle importante, ¿eh? No un callejón escondido. Ya, o sea que fue a la vista seguramente, buscando visibilidad. Probablemente. Sugiere que no fue algo totalmente improvisado, quizá. Entendido. Calle 30, ruta al estadio. Y la motivación, bueno, parece bastante clara según las fuentes, ¿no? Aunque la forma sea brutal. Totalmente. Ahí no hay dudas en las crónicas. Fútbol Red lo dice clarísimo. Actuaron mostrando su descontento por el rendimiento de los jugadores. Directo. Y Antena 2 usa palabras parecidas. Habla de un grupo de sus hinchas más radicales y lo relaciona directamente con la crisis deportiva. La lectura es unánime. Fue una protesta por la mala racha. La frustración llevada a un acto físico hostil. La pregunta clave ahora es, ¿y qué pasó después? ¿Hubo consecuencias? ¿Heridos? ¿El autobús quedó muy dañado? Pues mira, aquí las noticias, dentro de lo malo, son un poco mejores. Ambas fuentes, Fútbol Red y Antena 2, coinciden en que por suerte no hubo heridos. Ni jugadores, ni técnicos, ni nadie del personal. Menos mal, eso es lo principal. Desde luego. ¿Y el vehículo? ¿Pudo seguir? Llegó al estadio hecho un cromo. Según Fútbol Red, el autobús llegó al Campín, y allí los periodistas que estaban vieron que no mostró muchas afectaciones. O sea que a pesar del ataque con huevos y algunas piedras, El impacto material fue limitado, manchas de huevo o quizá algún bollo pequeño de una piedra, pero nada que impidiera seguir la marcha ni daños graves parece ser. vale, entonces el objetivo igual no era tanto romper el autobús como mandar un mensaje, ¿no? Impactar, expresar esa rabia. Podría ser generar revuelo, presionar, pero aunque no hubiera daños físicos importantes, Fútbol Red sí que apunta a otra consecuencia, una más psicológica, digamos. Ah, claro, me imagino. Sí, es una reflexión que hace Fútbol Red y que tiene todo el sentido. Dicen que, aunque el bus no estuviera muy dañado, el incidente seguramente sí generó algo de presión en los jugadores. Hombre, ¿cómo no? Ponte en su lugar. Vas último. Te echan al míster entre protestas, te dirige un interino, y de camino al partido tu propia gente te recibe a huevazos y alguna piedra. Es que es brutal. Sales ileso, el buscas intacto, ¿vale? Pero, ¿y la cabeza? ¿Cómo sales a jugar así? O la carga psicológica tiene que ser tremenda. Exacto. No parece la mejor manera de motivar a un equipo que ya está tocado anímicamente, más bien lo contrario. Puede generar miedo, rabia, desconcentración. Una presión añadida muy negativa. Tela. Y hay otro detalle que mencionan las fuentes, que también venía del tuit original de Alexis Rodríguez, ¿no? Algo sobre la policía. Sí, correcto. El tuit original, según lo citan Fútbol Red y Antena 2, terminaba con una frase en mayúsculas, muy directa. La policía dormida. Uf, fuerte. Una acusación directa de pasividad, ¿no? De no haber hecho nada o no haber estado ahí. Eso es, una acusación de inacción por parte de la policía que, se supone, debía estar por la zona o escoltando al autobús. Y es importante decir cómo lo cuentan los medios que analizamos, ¿no? Que ellos no lo afirman, sino que citan esa frase del periodista. Exactamente. Fútbol Red y Antena 2 se limitan a recoger esa parte final del tuit. No dan más información sobre si eso fue así o no, ni sobre qué dispositivo policial había. Simplemente trasladan esa denuncia que hizo el periodista en su tuit. Queda ahí como una afirmación recogida, pero no confirmada por ellos en esas noticias. Entendido. Un elemento más del relato inicial. Bueno, pues si recapitulamos un momento, autobús de Millonarios, yendo al Campín por la calle 30, atacado con huevos y algunas piedras. Por presuntos hinchas suyos. Eso. Muy cabreados por ser últimos en la liga. Por suerte, sin heridos y con daños materiales, parece menores. Pero con la sombra de la presión psicológica en los jugadores. Ujú. Y esa denuncia sobre la supuesta pasividad policial, que queda ahí citada. Esa sería la foto completa del incidente, según lo que nos cuentan estas fuentes. Los hechos, el porqué según los cronistas y las consecuencias más inmediatas. Ahora que lo tenemos todo más claro, es inevitable darle una vuelta más, ¿no? ¿Qué nos dice algo? Así, nos pone delante una de las caras más complicadas, a veces más oscuras, de la pasión del fútbol, ¿no? Sí. Demuestra cómo la frustración por los malos resultados,
Sobre todo en un club como Millonarios, con tanta historia, tanta gente detrás, tantas expectativas, pues puede desbordarse, y de formas muy agresivas. Y lo más fuerte es que la agresividad va hacia adentro, hacia los tuyos. Exacto. No es contra el rival, es una especie de implosión. La relación equipo-afición es clave en el fútbol. Siempre se dice lo del jugador número 12, pero puede ser muy frágil, ¿no? Extremadamente frágil. O volátil, mejor dicho. Se pasa del apoyo total en las buenas, a la crítica más dura, o incluso a esto, a la hostilidad física, cuando las cosas van mal durante un tiempo. Este incidente es un ejemplo muy crudo de eso, de cómo se cruza una línea. Sí, refleja una dinámica donde, para un sector de la afición, la paciencia tiene un límite. Y las expectativas, que a veces quizás son desmedidas o no se ajustan a la realidad deportiva del momento, pues chocan con lo que pasa en el campo. Y claro, también te hace pensar en la presión brutal que tienen los futbolistas, los técnicos. No es solo ganar o perder. ¿Qué va? Es la presión deportiva, la económica, y luego esta, la ambiental, la social, que puede llegar a ser muy intimidante. El fútbol de élite es una olla a presión constante. Sin duda. Y los resultados son el termómetro que lo mide casi todo, al menos a corto plazo. Cuando un equipo grande entra en una espiral negativa como la que describen las fuentes para Millonarios ahí, la tensión se dispara. Este ataque, aunque sea de un grupo, lo visibiliza de forma extrema. Y las fuentes que hemos visto dan a entender si esto era algo puntual o parte de un patrón más general en ese momento. A ver, lo enmarcan muy claramente en la crisis concreta de Millonarios en agosto de 2025. Últimos, cambio de entrenador reciente, protestas previas, lo presentan como un punto álgido de ese descontento específico. Vale. No dicen, esto está pasando en todo el fútbol colombiano ahora mismo, sino que es una respuesta a la situación de Millonarios. Pero claro, de forma implícita sí que nos habla de un tipo de comportamiento radical que puede aparecer en distintos sitios cuando se juntan malos resultados, historia y una afición muy pasional. Entonces, si tuvieras que sacar las conclusiones principales de lo que hemos visto en Fútbol Red y Antena 2, ¿cuáles serían? Pues yo diría varias cosas. Primero, constatar eso. Cómo la pasión por el fútbol, si se tuerce o se lleva al extremo, puede acabar en actos de intimidación contra tu propio equipo. Es fuerte. Sí lo es. Segundo, ver lo frágil que puede ser esa relación afición-jugadores cuando no hay resultados, y cómo las expectativas rotas pueden llevar a reacciones, desproporcionadas. Tercero, subrayar la presión enorme que rodea el fútbol profesional, mucho más allá del campo. ¿Y lo último que mencionabas de la policía? Ah, sí. Y finalmente, eso, recordar la importancia de ver de dónde viene la información, como en ese caso de la mención a la policía, que las fuentes recogen como una cita del periodista, sin confirmarla ellas mismas. Hay que tenerlo en cuenta. Me parece una buena síntesis, sí. Refleja muy bien la complejidad del fútbol, que es mucho más que un deporte. Es un espejo de emociones, de identidades y a veces también de frustraciones sociales. Exacto, y estos incidentes, aunque sean lamentables, nos obligan a pensar en cómo se vive y se expresa esa pasión. Abren preguntas sobre la responsabilidad de los clubes con sus hinchas, el papel de los medios al contarlo, los límites entre apoyar, criticar y la violencia. Muy bien. Creo que hemos explorado a fondo la información de estas fuentes sobre el ataque al bus de Millonarios. Hemos visto el qué, el por qué según los reportes y el cómo afectó, sin olvidar ese apunte final sobre la policía. Sí, creo que hemos cubierto los puntos clave que ofrecían las crónicas, conectándolos con ese momento deportivo tan difícil para el club, que ellas mismas describen. Perfecto. Pues para ir cerrando ya nuestra conversación de hoy y partiendo de todo esto que hemos comentado, nos gustaría dejar una idea en el aire, algo para que quien nos escuche le dé una vuelta. Adelante. Este episodio, este ataque de supuestos seguidores a su propio equipo, nos hace preguntarnos por cómo expresamos la identidad y la pasión en el fútbol hoy en día, ¿no? Cuando un equipo con historia pasa por una crisis tan gorda, ¿hasta dónde puede la frustración de la gente romper ese vínculo de apoyo? Y yendo un poco más allá, ¿qué nos dice esto sobre la relación entre lo que pasa en el campo, la identidad de un grupo y las expectativas, casi exigencias a veces, que ponemos sobre jugadores y clubes? ¿Son cosas que pasan dentro de los clubes, reflejos de algo más grande en la sociedad o una mezcla de todo? Es una reflexión final muy interesante, sí. Invita a no quedarse solo con la anécdota, con lo llamativo del ataque, sino a pensar en qué estructuras emocionales, sociales, culturales hay detrás del fútbol y cómo funcionan sobre todo en momentos de crisis. Es complejo, tiene muchas capas. Ahí queda esa reflexión. Ha sido un análisis intenso. Gracias por acompañarnos hoy. Gracias a ti. Hasta la próxima.